Hoy lunes 28 de noviembre nos encontramos una vez más, como hace 25 años, iniciando nuestra rueda de prensa en estos tiempos en la oficina parlamentaria de Pacto para Todos en Parque Central, para abordar luego de finalizada el ejercicio de construcción de nuestra agenda son los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Informarles sobre algunos temas de especial interés, el planteamiento, la postura de Patria para Todos en temas que consideramos de gran relevancia para el país. Comenzamos señalando que luego del proceso refundacional de Patria para Todos, que finalizó en el marco de lo jurídico, pero continúa en lo político, el 1 de octubre del presente año, cuando se eligieron las estructuras nacionales y se ratificaron las regionales y las municipales, además de una serie del plan de acción del programa del PPT, estaba previsto la celebración de una reunión especial del secretariado político que se efectuó el fin de semana de una manera muy exitosa, donde abordamos temas que habían sido puntos que habían sido adoptados por nuestra Asamblea Nacional, como por ejemplo la modificación de los estatutos. La Asamblea nos dio el poder al secretariado político, que lo conforman 19 personas, entre ellas la secretaria general nacional, que les habla, y además nombrar al seleccionar, elegir al secretario de organización nacional del PPT. Fueron 4 puntos que abordamos en esta reunión: estatuto, plan de acción, uno de los fundamentos básicos para la escuela de cuadros del partido, y la selección del secretario de organización, que está aquí a mi derecha. Les presento, a todos los conocen, compañero Carlos Martínez, miembro fundador de Patria para Todos, diputado de la Asamblea Nacional, integra la Comisión de Asuntos de Ecosocialismo, de una larga trayectoria en la izquierda. Fue elegido con mucha fuerza en este secretariado, que a quien le corresponde elegirlo, para acompañarme como secretaria general y dentro del secretariado para llevar los temas sobre la organización del PPT. Es importante esto porque faltaba ese aspecto que había quedado para las reuniones del secretariado. Un elemento importantísimo también del mismo carácter, además de los estatutos que fueron aprobados, falta un punto, y es en relación al Tribunal de Disciplina del PPT. Hay otro punto que fue el plan de acción, cómo priorizar, definir los objetivos estratégicos del PPT, señalar las necesidades, lo que necesita el PPT para alcanzar esos objetivos estratégicos, identificar actividades y acciones para hacer posible esos objetivos estratégicos y además crear un mecanismo, definir un mecanismo de seguimiento y control. Todo está allí en este plan de acción que por vez primera Patria para Todos lo ha desarrollado con tanta exactitud, lo cual quiere decir que a partir de los próximos días, una vez que se convoque a la Dirección Nacional, que es otro de los órganos de dirección del PPT, de manera tal que desde allí este plan de acción nacional va a ejecutarse con mucha rigurosidad en todo el territorio nacional. Cuando hablamos de todo el territorio nacional, estamos hablando de los 335 municipios y, por supuesto, las parroquias y la creación de los equipos de base que van a ser fundamentales para desarrollar
la política desde el territorio, de manera primordial. Con ese mecanismo, el PPT pretende avanzar en tener presencia en esos 335 municipios. Tenemos presencia organizada, estructurada, en casi 200, hasta ahora en casi 200 municipios, pero nos dimos una meta, con metas en este plan, que en menos de 6 meses deberíamos tener organizados los 335 municipios. Eso genera tiempo, movilidad, recursos y además tiene como propósito, nos pusimos una meta para las elecciones presidenciales del 2024. PPT va al frente de muchos partidos que aún no ha llegado a esos niveles de preparación. Nosotros vamos adelante con un plan específico para aportar una votación significativa, como mínimo, estamos hablando como mínimo 350.000 votos, que para un partido de cuadro, en una situación como la que hemos tenido que confrontar, es la base mínima para aportar a la defensa del proceso revolucionario, para reelegir al candidato de la revolución y mantener a Venezuela como una referencia en el mundo, en América Latina y en el mundo. Entonces fue de verdad extraordinaria esa reunión, porque abordamos muchos puntos que estaba previsto, que lo íbamos a plantear y a desarrollar ya con documentos en mano este fin de semana pasado, y nos preparamos para la reunión de la Dirección Nacional el 10 de diciembre, para ya arrancar con un plan de crecimiento político y crecimiento electoral, y convertir al PPT no solamente desde la aspiración, sino de la realidad, una vanguardia del proceso revolucionario, y con los brazos abiertos, porque está llegando mucha militancia o personas con liderazgo social en los distintos rincones del país, líderes sociales que se están sumando a las filas del PPT. Y bueno, ya sabrán en algún momento determinado líderes importantes de las comunidades con nombre y apellido que quieren venirse a las filas del país. Como el PPT no hace nada así improvisado, pues estamos trabajando sobre eso y ya tendrán noticias. Asimismo, quisiéramos, como segundo punto de la agenda que estuvimos discutiendo, como siempre podemos hacer, siempre que la lluvia lo permita, la conectividad, participan varios estados. En este caso participó Miranda, Caracas, no solamente desde acá, sino desde sus espacios, Sucre, Anzoátegui, Amazonas, Yaracuy, Falcón, todos los que podían conectarse dieron su aporte para esta rueda de prensa. Entonces, sobre eso conversamos, sobre la necesidad de referirnos a las conclusiones del diálogo sobre el segundo acuerdo parcial de protección social al pueblo venezolano, que es el resultado de la mesa de diálogo que estableció de manera soberana el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y los representantes del gobierno norteamericano, es decir, de la derecha. Y allí se definieron elementos estructurales para dar cabida a la ejecución de proyectos que van a favorecer al pueblo venezolano en la necesidad del pueblo venezolano. Estamos hablando que finalmente el mecanismo de extorsión que utiliza Estados Unidos para secuestrar los recursos de nuestro pueblo, un porcentaje, un pequeño porcentaje va a ser liberado a través de la intermediación de Naciones Unidas. Y en
bienvenido, porque Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, soberana como es miembro de Naciones Unidas. Hay un doble reconocimiento al gobierno nacional, al Estado venezolano y a nuestro pueblo, que finalmente el gobierno norteamericano decidió devolver los recursos que solo le pertenecen al pueblo venezolano. Nosotros, acuciosos como somos, decimos, bueno, esta es una prueba que también debe llevarse a la Corte Penal Internacional del delito de lesa humanidad que comete Estados Unidos, sus súbditos, sus adláteres, cuando secuestran los fondos de Venezuela, utilizando el sistema financiero internacional, que está siendo utilizado como una herramienta de extorsión, pero de cualquier manera es una victoria. Sin lugar a dudas, es una victoria del gobierno del presidente Nicolás Maduro, por su paciencia, su sabiduría, por preservar la paz y teniendo como objetivo garantizar todo lo que es referente a los derechos humanos de nuestro pueblo. Y además la paciencia del pueblo venezolano, que cree profundamente en la conducción que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro a través de esta comisión de diálogo, que sin duda es como el gobierno norteamericano. Los demás son, sin lugar a dudas, así lo entiende el PPT, que debería sentarse una vez Lincoln o a quien proponga Biden, para que sea más ágil los acuerdos, porque el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, signo representante nuestro en esta mesa de diálogo, es plenipotenciario y por supuesto siguiendo la instrucción del presidente Nicolás Maduro, pero los súbditos del gobierno norteamericano que se sientan del otro lado tienen que esperar para ver si lo que se discute allí tiene alguna validación por parte del gobierno de Estados Unidos. Nosotros celebramos ese acuerdo, celebramos la comisión de seguimiento, celebramos la definición del fondo, celebramos esa comisión técnica, pero proponemos que en esas comisiones técnicas tienen que haber representantes del Poder Popular. Y esos fondos van a estar orientados como efectivamente será en materia de servicios públicos, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de agua y todo aquello que necesite nuestro pueblo, y también el orden de la salud, y todas aquellas para atender las necesidades inmediatas de todos los damnificados por la pluviosidad, la crisis, la emergencia pluviométrica que ha sufrido Venezuela, pues deben estar representantes del Poder Popular allí, porque el gobierno norteamericano tiene que ver la cara a quienes ellos han venido castigando, haciéndolo sufrir, como lo decía uno de sus funcionarios. Tenemos que torcerle el brazo a Venezuela, hacerlo sufrir, colapsar. Eso no se le puede olvidar al pueblo venezolano. Planificaron que Venezuela colapsara. Y cuando hablamos de Venezuela, hablamos del pueblo venezolano. Entonces, tiene que sentarse del lado nuestro un responsable o representante de las víctimas. Y celebramos en ese marco de las víctimas que haya sido incorporada la camarada y defensora definitivamente de derechos humanos Camila Fabri, esposa de Alex Saab, para recordarle a estos personajes, la contraparte del gobierno bolivariano que representan el gobierno de Estados Unidos, que tienen que respetar la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Porque al único que le van a hacer daño no solamente a Alex Saab, también a los diplomáticos norteamericanos. Ellos se permiten continuar secuestrando a Alex Saab. Cualquiera tiene el derecho de detener a un diplomático norteamericano en cualquier parte del mundo, porque desconoce la Convención de Viena. Son ellos los que están creando jurisprudencia. Y eso es importante decirlo.
Por eso nosotros, Patria para Todos, celebra el acuerdo, celebra el mecanismo, considera muy importante el mecanismo de seguimiento en relación a cómo se va a ejecutar todos los proyectos que van a beneficiar a nuestro pueblo, pero aportamos que sería importante que se incorpore a las víctimas que han sufrido, que han muerto, los familiares, algún familiar de las víctimas que han muerto porque no pueden ser atendidos en los hospitales, que le vean la cara a los que han tenido problemas importantes en materia de electricidad. Todas las víctimas del pueblo venezolano tienen que estar representadas aquí. Y que además esto constituye una prueba, la devolución por la presión del pueblo y del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que nos tenía efectivamente retenidos indebidamente esos recursos y debe ser llevado a la Corte Penal Internacional como prueba de la extorsión que viene ejerciendo Estados Unidos ilegal y indiscriminadamente, criminalmente contra Venezuela y contra otros países del mundo. En segundo lugar, esta es la semana del diálogo. Nosotros aplaudimos la decisión del presidente Nicolás Maduro de aceptar ser garante y ser sede del diálogo entre el gobierno colombiano y el ELN. Nos parece que es una forma muy transparente de lograr acercamientos. Y evidentemente no solamente en el ELN, también hay factores que han hecho imposible que la frontera venezolana sea una frontera de paz como lo ha exigido el gobierno de Chávez en este momento y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Celebramos también ese diálogo, nos parece importante, nos parece necesario y por esto siempre vamos a estar para apoyar en lo que corresponda a nuestra organización. Por último, también recordar el 27 de noviembre del año 1992, en el cual se jugaron la vida una parte de la Fuerza Armada que se entregó su vida, asumieron que era necesario hacer lo que fue para hacer posible el sacrificio de los militares, entre ellos Chávez, por supuesto, de los comandantes del 4E. También ellos se lanzaron unos meses después, 4 de febrero al 27 de noviembre. También PPT fue parte de esa historia. En aquel momento como causa R. Una de las razones por las cuales la causa R se dividió. Los que no estaban en contra, los que no estaban a favor de liberar a Venezuela de la dictadura de la Cuarta República y los que sí. Entonces, parte de esa historia poco conocida es que Patria para Todos, la causa original de Alfredo Manegro, participó también como participó el 4 de 1992. Creo que esos son todos los temas que teníamos que abordar y estamos de pláceme. Ahora lo que corresponde es hacer seguimiento en todo el país, deben crearse mesas de seguimiento para que ninguna víctima quede por fuera de estos proyectos y programas que se van a desarrollar con Naciones Unidas y que solo el gobierno nacional puede tener injerencia con Naciones Unidas y con las agencias de Naciones Unidas en Venezuela. ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva! Bueno, si hay alguna pregunta, compañeros. Una precisión. Cuando usted habla de que el Poder Popular se incorpore a la Comisión Técnica, ¿se refiere específicamente a los familiares de la víctima? Mira, una buena pregunta. Creo que debería crearse una comisión que los represente, porque solamente ellos pueden explicar fehacientemente cómo esos programas pueden favorecer al pueblo. Pero además debe haber testimonio directo, así como está Camila Fabri, que es muy importante que ella esté, porque además de ser defensora,
es víctima también del secuestro de su esposo, pero que además pues, es diplomático venezolano, y todos sabemos la tarea humanitaria que cumplía para favorecer a nuestro pueblo. Pero deben haber otras víctimas. La madre de Orlando Fidel, ¿quién quiere rezarse a ella la pérdida de su hijo? Porque la muerte es parte de la vida, evidentemente, pero su hijo fue asesinado. ¿Quién pide? ¿A quién vamos a liberar nosotros? Porque dentro de la agenda está liberar a los presos políticos. Buena pregunta tuya, porque me permite señalar algo que lo dejamos así en el criterio. Cuando se habla de presos políticos, creo que habría que hacer, y así lo vamos a recomendar, que se haga lo que propone la liberación de los presos políticos. Habría que saber si Estados Unidos en su legislación refrenda que sus políticos asesinen al pueblo, que hagan saboteen las instalaciones de servicios públicos, saboteen a la industria petrolera norteamericana. Es decir, habría que comparar el que pida liberar a los presos políticos, entre comillas, tendría que tener moral para exigirlo. Tendría que tener Estados Unidos, para ellos muy normal, que pueda ser, que sea normal, a apoyar y abrir las puertas de la participación política a criminales de esta naturaleza. Si eso está en su legislación, tendríamos que hacer un estudio de derecho comparado. Y creo que es bien difícil, ni Noruega, porque no tenemos pena de muerte, pero es muy difícil que se diga, que se hable de presos políticos. Por eso es importante que los familiares de las víctimas estén presentes en esa mesa de diálogo para ver si delante de ellos van a tener el cinismo de exponer la liberación y perdón a Guaidó, a Leopoldo López, a Julio Borges y toda esa tanda de fascistas, de criminales que le han hecho tanto daño al país. No podemos aceptarlo de ninguna manera. Para todos, para nadie. Excelente.